Hola amigos, qué gusto para nosotros estar nuevamente a través de Clínica 123 SB, pues platicando de un tema sumamente interesante, un tema que a usted le va a llamar la atención y es el que vamos a hablar sobre migrañas. Nos acompañará la doctora Wendy Sánchez, quien es neuróloga, tiene mucha información al respecto y todo arranca después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Desde ya, muchas gracias por esos likes, por esos compartidos, por esos comentarios que usted nos da, pues, y que permiten que este espacio pues vaya creciendo. Recuerde que nos encuentra como @clínica123sb en Instagram y también estamos como Representuarte en Facebook, en X, en Spotify, en Amazon Music y en YouTube. No se olvide de Representuarte SB, que estamos en TikTok, y síganos también, coméntenos, denos likes, díganos lo que piensa, porque eso es muy importante. Y ahorita pasamos a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Hoy en la píldora del conocimiento vamos a estar conversando acerca de algunas curiosidades del cerebro humano. El cerebro es la herramienta que utilizamos para detectar el dolor. Cada vez que un receptor de dolor de cualquier parte del cuerpo se activa, ya sea porque sufrió un golpe o una herida, un impulso viaja por su médula espinal hasta el cerebro. Entonces es ahí cuando su cerebro recibe esa señal de dolor. Sin embargo, el cerebro por sí mismo no tiene receptores de esta sensación. Así que la anestesia que se utiliza para ejecutar algún procedimiento es para evitar que sientas ese dolor, ¿correcto? Luego, el cerebro presenta o representa el 2% del peso corporal, pero usa el 20% de la energía. Y la alta actividad metabólica del mismo hace que consuma todo esto. Esta energía se utiliza para apoyar los procesos necesarios para el mantenimiento de la respuesta adecuada de las neuronas en funciones transitorias y en constante cambio del cerebro. Dicho todo esto, hoy sí, pasemos a la plática con la doctora Sánchez. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos, damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros en un espacio más de Clínica 123 SB. Gracias por su tiempo y gracias por toda la información que nos va a regalar. Gracias Héctor, es un honor compartir con ustedes unos minutitos y gracias por la educación continua. Bueno, muchas gracias doctora. En honor al tiempo, empecemos a platicar de este tema, las migrañas. Eso es algo que escuchamos muy común, hay mucha gente que se queja de las mismas, hay gente que de plano se imposibilita para llevar su vida diaria debido a este padecimiento. Pero ¿qué son en sí? ¿Me pudiera dar una definición de qué son las migrañas? Claro, pues la migraña es un tipo de dolor de cabeza primario. Es primario porque no es causado por un defecto en arterias, venas, ni un golpe o una hemorragia, ¿verdad? Sino que es un problema propio del sistema nervioso que
Se caracteriza porque es crónico, es una enfermedad que no se cura y que tiene algunas recaídas. En un 20 a 30% de los casos puede haber migraña crónica o cefalea crónica diaria, ¿verdad? Lo que genera o colabora con la discapacidad mayor. Solo la migraña es un dolor de cabeza que se caracteriza por esto, por discapacidad, ¿verdad? Es una de las principales causas neurológicas en la emergencia que condiciona a que haya incapacidades y también uso de muchos medicamentos para controlar el dolor. La migraña es un problema de receptores en el sistema nervioso, ¿verdad? Que tienen un defecto y que permiten o colaboran para que los neurotransmisores de dolor sean más sensibles, ¿verdad? Sustancias como la sustancia P tienen una alta evidencia de que tienen una gran cantidad circulando en el sistema nervioso central. Esta es la sustancia P de dolor, pain de dolor, ¿verdad? Y se caracteriza porque tienen alta afinidad estas sustancias con receptores que están distribuidos en todo el sistema nervioso central, en el cerebro específicamente, y que son capaces de modificar el funcionamiento de las zonas donde se adhieren. La manifestación clínica es el dolor de cabeza intenso que puede discapacitar, ¿verdad? Y que algunas veces se relaciona con síntomas de la corteza cerebral que esté que esté siendo excitada o estimulada, como por ejemplo la corteza visual, en donde hay síntomas visuales, o la corteza sensitiva, donde pueden haber síntomas sensitivos o alteraciones del lenguaje, que son de las manifestaciones que pueden acompañar a la migraña, ¿verdad? En el lenguaje, pudiéramos entender, los que no estamos tan versados en el tema de la medicina, ¿cuáles pudieran ser las diferencias entre un dolor de cabeza y una migraña? Porque de repente alguien piensa, no me queda claro, o sea, cuándo un dolor de cabeza alcanzó el nivel de una migraña, o cuál es la diferencia que pudiera haber entre ambas. Claro, bueno, quizás un dolor de cabeza de migraña y uno que no sea de migraña se caracteriza porque el primero tiene algunas características típicas y debe de cumplir algunos criterios, ¿verdad? Existen consensos internacionales que exigen que haya un mínimo de 2 o 5 episodios con características como las siguientes, para pensar en migraña, ¿verdad? El dolor de cabeza es en la mitad de la cabeza, hay sensación de que pulsa, es un dolor que dura más de 4 horas y hasta 72 horas, es un dolor de cabeza que discapacita, es decir, obliga a la persona a interrumpir la actividad que está haciendo por la intensidad. También se asocia a algunos síntomas como náuseas, vómitos, alta sensibilidad o molestias por la luz, molestias por el ruido. También hay empeoramiento del dolor de cabeza por el esfuerzo físico, ¿verdad? Y debemos de tener las características anteriores con alguna de los síntomas sugestivos de aura visual, llámese los síntomas visuales, o sensitiva, ¿verdad? Adormecimiento en un lado del cuerpo o la mitad del cuerpo, o síntomas de lenguaje que duren menos de 5 minutos, ¿verdad? Entonces, cuando se acompañan de síntomas visuales, sensitivos o del habla, esto debe de ser un mínimo de 2 veces o más, o cuando están relacionados o cuando no se relacionan con aura, deben de ser 5 o más episodios, ¿verdad? Para que podamos concluirlo. Por lo que existen dolores de cabeza de otro origen
que pueden ser confundidos con migraña. La respuesta es sí. Existen situaciones como hemorragias cerebrales, como infartos cerebrales o trombosis venosas que pueden ser confundidos con migraña, pero la característica es que en el contexto de migraña lo anterior es crónico, se repite, ¿verdad? La persona aprende a identificar los datos, es más en mujeres y discapacita, ¿verdad? Y los primeros episodios pueden ser permitidos a cualquier tipo de personal de salud pensar en un problema diferente a migraña, ¿verdad? Como una hemorragia, como un infarto, una trombosis, y para lo que se requieren estudios, pero los estudios siempre salen negativos, son normales. Los criterios que hemos hablado más los estudios negativos nos hablan de que hay una confirmación de migraña. Muchas veces hay antecedentes genéticos, Héctor, lo que colabora más para el diagnóstico, y muchas veces en las mujeres el patrón es en relación a su periodo hormonal, que es otra de las características típicas que también tiene la migraña, ¿verdad? Uh-huh. Precisamente esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Quiénes podían padecer de migraña? Me acaba de decir que sobre todo son las mujeres. Ante esto se desprendería la siguiente inquietud. A los hombres quiere decir que no les da migraña, uno, y dos, también entendería que es por el tema hormonal, que pensaría entonces que mujeres pequeñas, niñas o mujeres mayores, cuando ya han pasado la menopausia, no padecerían tanto de migraña. ¿O cómo funciona esta situación? Claro, bueno, hombres y mujeres pueden tener migraña, ¿verdad? Pero la relación es más marcada en las mujeres. Es cerca de un 70%, 70% más en mujeres que en hombres. En el contexto de la edad, alrededor de la adolescencia y también alrededor de la menopausia, sí pueden haber síntomas de migraña, Héctor, sí puede iniciar. Hablo de la adolescencia, ¿verdad? De infancia a adolescencia, sí puede ser un momento en el que inicie la migraña, y en la menopausia hay un periodo en el que pueden incrementarse las migrañas también. Quienes tienen este componente hormonal o empeora su migraña con sus hormonas pueden tener mejoría de sus síntomas posterior a la menopausia, pero no se cura, ¿verdad? Porque es una enfermedad crónica. Uh-huh. Por ahí yo he escuchado que de repente alguien me dice, es que fíjate que comer pepino me da migraña, comer sandía me da migraña. ¿Es verdad que hay alguna relación entre los alimentos? O incluso me dice, es que fíjate que anoche no dormí porque tenía migraña. ¿Hay alguna relación entre alimentación, sueño, migraña? Claro, sí, en efecto. En el contexto de alimentación, menos del 50% de los pacientes siempre reporta que hay algún alimento identificado, ¿verdad? La razón es porque pueden contener sustancias que son derivados del triptófano, que colaboran con que se presente una mayor cantidad de sustancias que colaboran para que se active la migraña, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros comemos también influye en las sustancias que tenemos en el sistema nervioso, y eso puede indirectamente colaborar para que haya más facilidad para migraña. Por ejemplo, con mucha evidencia ya hay chocolates, salsas, curtidos, alimentos derivados del cerdo, cítricos, vino, ¿verdad? Que están como lácteos, que están muy bien descritos, o frutas como sandía, etcétera, ¿verdad? Piña, que están muy bien descritos, pero no pasa en todos, sino que muchos pacientes tienen como alimentos específicos que activan sus crisis de migraña, y ese es el dato más relevante para poder colaborar en la parte terapéutica, ¿verdad? Con las restricciones. Y en el contexto de sueño, en efecto, es muy importante el sueño, porque las personas con migraña son muy sensibles a los cambios, aún cambios de iniciar sueño, también cambios en despertar. Si una persona con migraña está acostumbrado a dormir a las 9 de la noche,
y por alguna razón tuvo que dormirse a las 11, 10, 12 de la noche, ¿verdad? Ese pequeño cambio de horario es capaz de colaborar con que hayan crisis de migraña. O está acostumbrado a despertarse a las 5 de la mañana y luego se despierta a las 8 y después a las 4 o a las 3 de la mañana. Es otro perfecto colaborador para que se activen las crisis de migraña, porque son altamente sensibles al desvelo, ¿verdad? Es uno de los gatillos y forma parte de las medidas no farmacológicas para poder colaborar con restringir las crisis de migraña, justamente el conservar los horarios de sueño y buscar que tenga una buena calidad de sueñño. Uh-huh. Hablando de empatía y tratando de ponernos en los zapatos de una persona que está viviendo migraña, un episodio migrañoso, uh-huh. ¿Qué tan cierto es? Porque a veces uno dice, ay, que no encendas la luz, que me duele, no hagas ruido, y a veces los que no padecen eso, ay, qué exagerada, qué exagerado. Uh-huh. Háblenos un poquito, ¿qué tan doloroso es o cómo pudiéramos empatizarnos con esa otra persona y qué pudiéramos hacer a la hora de que mi pareja, mi amiga, mi amigo tienen migraña? ¿Qué puedo hacer yo para facilitar ese proceso? Claro, bueno, quizás el saber que es de los peores dolores de cabeza que existen es sumamente importante que lo recordemos. Hay pinturas de personas que han sufrido migraña que muestran cómo ellos reflejan que una de sus ideas ante el dolor es quitarse la cabeza. O puede ser comparado como que le están dando golpes o punzadas o heridas en la cabeza, ¿verdad? Entonces es un dolor sumamente intenso. Creo que la empatía es sumamente relevante porque de repente no necesito tener yo el dolor de cabeza, pero sí puedo imaginar que tuve un dolor de cabeza intenso y en alguna parte del cuerpo, y eso hizo que yo no me concentrara en nada más que en mi dolor, ¿verdad? Entonces, el saber que es el dolor de cabeza, los intensos, es el más discapacitante en el mundo, es sumamente relevante, ¿verdad? El evitar la luz, buscar favorecer un ambiente oscuro o un lugar silencioso son cosas que colaboran. También puede colaborar que haya, que se coloquen medidas de temperatura como hielo en la región de la cabeza, puede ser de mucha ayuda. A algunas personas les puede funcionar que les den algún masaje con algo frío, ¿verdad? Pero el simple hecho de aislarse, reposar y tener su espacio sin ruido, sin luz, es muy importante. Entonces es como creo que se ayuda mucho con respetar el tiempo. Pues si soy una jefatura, ¿verdad? No voy a exigirle a esa persona que me entregue el reporte que yo le había pedido, o si soy alguien compañero, pues de repente podría hacer la empatía, como muy bien dice Héctor, colaborar con alguna de las actividades que haga, ¿verdad? Y si las quejas son muy frecuentes, pues de repente pensar o hacer que la persona piense en pedir ayuda de neurología es sumamente importante, porque pues como dije, cerca del 30% de las personas sufren de episodios muy discapacitantes o crónicos, ¿verdad? Lo que obliga a que sí, como especialistas, tenemos que ofrecer ya un tratamiento para modificar la evolución de la migraña, porque ya es muy bien conocido que alguien que tenga crisis de migraña pues va a traer más crisis de migraña más frecuentemente. Vaya, pensando en alguien que está viendo o escuchando esta producción y le cae el 20, dice, lo que tengo es migraña. O sea, yo creía que eran solo dolores de cabeza, pero ya oyendo todo, viendo todo, digo, lo que tengo es migraña. ¿Qué hago? En ese momento ya tengo la conciencia. ¿Busco ayuda o no busco ayuda? Está esa tendencia de automedicarse, ¿verdad? Otra tendencia, no, hombre, de esto no me voy a morir, hombre, simplemente ahí voy. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, quizás es importante
que, bueno, tengo mi familia y tengo síntomas, ¿verdad? Así como que me dan dolores de cabeza que me obligan a bajar la luz o a usar lentes, perdón, o que el dolor de cabeza me hace que detenga mi trabajo, o tenía un plan de viaje y ya no lo puedo hacer. Lo pensemos como que sí es muy probable que haya migraña, mucho más si hay familia, ¿verdad? Antecedentes familiares con migraña. Es importante quizás primero tener un correcto diagnóstico. Entonces mi mejor recomendación sería siempre abocarse a la evaluación neurológica. Héctor, es lo más conveniente. Y si hay datos de alerta, porque de repente puede ser, bueno, sí tengo migraña, pero los episodios me dan aislados. Quizás las alertas serían si tiene crisis de migraña, aunque sea una al mes, que haga que se incapacite, o sea, ya está afectando el trabajo, ¿verdad? O que haga que interrumpa sus planes de vida, ya está afectando su estilo de vida, ¿verdad? O que si hay más de una o dos crisis al mes, o que haya efectos secundarios por los fármacos. Héctor, por ejemplo, hay gastritis, hay hemorragia en el pipí, o hay úlcera gástrica, o hay algún antecedente gastrointestinal, o problemas renales, ¿verdad? Son datos como muy relevantes porque no podemos usar los medicamentos frecuentes típicos que venden en la farmacia, supermercado, etcétera, ¿verdad? Entonces, sería otra alerta. También si hay nuevos síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, si es la primera vez que siempre me han dado mis crisis de migraña, pero ahora me dio la luz, o sea, tuve un síntoma visual diferente. Se oscureció una parte de la vista, o dejé de ver, o se me adormeció la cara, la mano y la pierna, o un lado del cuerpo, o tuve problemas en comunicarme, es otro dato de alerta, ¿verdad? Para poder, aunque ya tiene mucho tiempo de tener crisis entre comillas migrañas, pero tienen nuevos síntomas, ¿verdad? O que haya dolor de cabeza en donde la persona ya esté utilizando más de 10 días en el mes, medicamentos que los esté combinando y que no funcionen, no mejore, ¿verdad? Quizás las características típicas de aquella persona que tiene que asignar una parte de su mensualidad a comprar medicamentos, aquellos que tienen que llevar los medicamentos siempre en el bolsillo, siempre en la cartera, siempre en el carro, o sea, ya están dependiendo de medicamentos. Es otra alerta, ¿verdad? Y bueno, eso, o si hay alguna comorbilidad, ¿verdad? Por ejemplo, me acaban de diagnosticar diabetes, me acaban de diagnosticar hipertensión, artritis, lupus, etcétera, y tengo migraña. Entonces son como, hay otras enfermedades que pueden afectarse por mi migraña, podría ser que sí, podría ser que no. Entonces es importante los medicamentos, ¿verdad? Entonces es importante en ese contexto, sí, no pensarlo, sino que tener que agendar cita en neurología prontamente. Uh-huh. Muy bien, prácticamente ya casi terminando esta entrevista, doctora. Si tengo migraña, ya estoy consciente, ya estoy en tratamiento, todo bien. ¿Algún día me voy a curar? ¿En algún momento yo voy a decir la migraña quedó atrás, yo ya vivo bien? Uh-huh. Pues existen como condiciones que pueden colaborar para que mejore la migraña. Por ejemplo, una mujer que tiene que ver con la parte de la edad adulta mayor mejora los síntomas en la mayor parte de veces. El tratamiento farmacológico preventivo también disminuye la intensidad de los dolores de cabeza o de las crisis de migraña y hace más espaciados los episodios. Los pacientes que tienen años ya sin tener crisis de migraña o los tienen como muy livianos. Quizás las anteriores son condiciones que son muy colaboradoras para que la migraña se aíslen. Como es una enfermedad crónica, puede estar apagada, dormida, ¿verdad? Quizás no comentar que quien respete los horarios de comida, respete la alimentación, respete los horarios de sueño, respete su sueño,
es poco probable que tenga crisis de migraña, y también quien evite aquellos alimentos que colaboran con crisis de migraña también son de las medidas no farmacológicas que perfectamente colaboran para que los episodios sean más aislados o más livianos. Muy bien, hemos estado platicando con la doctora Wendy Sánchez, ¿verdad? El tema ha sido el tema de la migraña. Y pues antes de finalizar este espacio, me gustaría, doctora, que nos regalara su teléfono, dirección, redes sociales, ¿cómo podemos accesarle? Claro que sí, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes al 2213-1221 o 2213-1220, y citas por WhatsApp 7815-0915. A través de Instagram estoy por Neurología Epilepsia SB, y a través de Facebook por doctora Wendy Sánchez, neuróloga. Así que quedo, y pues espero que la información que hayamos compartido sea de mucha ayuda para su salud. Claro que sí, muchas gracias, doctora. De esta manera pasemos entonces a la vitrina del día de hoy. La información es poder, y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Hoy vamos a estar platicando acerca de la relación que puede haber entre el sueño y la cafeína con las migrañas. Las migrañas y el sueño tienen una relación compleja, ya que es identificada que el 50.2% de los casos de dormir muy poco, o en algunos casos demasiado, provoca migrañas a la persona. Además, si ya tiene una migraña, dormir bien de noche puede llegar a resultar difícil. Los expertos aconsejan tener un horario fijo para dormir, permanecer en la cama 8 horas por noche y mantener un horario constante para irse a dormir y despertarse durante toda la semana. Evite irse a la cama muy temprano si simplemente usará el tiempo para estar despierto. Esas medidas pueden asegurar que duerma de forma profunda y continua y que además descanse más. Luego, ¿sabía usted que el café está relacionado con las migrañas? Beber 3 o más porciones de bebidas con cafeína al día se asocia con la aparición de un dolor de cabeza, además que puede alterar el sueño, de lo que ya platicamos. Expertos aconsejan no beber más de 3 tazas de café al día. De esta manera, pues vamos terminando la edición de este día de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancilla y desde ya muchas gracias, doctora, por el tiempo que nos ha regalado para platicar acerca de las migrañas. Gracias a ustedes, a la orden. ¡Feliz jornada! Nos vemos en la próxima edición. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!